Buenas tardes, público aclamado. Quiero que pongan atención a lo que escuchan en Historic Channel, donde veremos tres noticias sobre las distintas situaciones que pasaron antes, después y en la Primera Guerra Mundial. Tendremos información sobre el crack de Wall Street con Walter hablando, y tendremos una entrevista con una superviviente de la Segunda Guerra Mundial. Esto y mucho más en Historic Channel. La paz armada fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la Guerra Franco-Prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, y que se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y por la creciente tensión en las relaciones internacionales. Esta carrera armamentística entre las potencias europeas, ayudadas por el crecimiento de la Belle Époque a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, fue una de las causas más notorias de la Primera Guerra Mundial. Las continuas tensiones entre estados a causa de conflictos tanto nacionalistas como imperialistas dieron armamento y fortalecimiento del ejército. Todo este gran gasto militar desembocará a la larga en guerras nacionales. La política de la época se basaba en la idea expresada por la máxima latina, si vis pacem, para bellum, que significa si querés la paz, prepárate para la guerra. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Vio el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Húngaro, e Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Húngaro, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras que el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 eran europeos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. El término Revolución Rusa agrupa todos los recursos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista imperial y a la instauración preparada de otro leninista republicano entre febrero y octubre de 1917, que llevó a la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. La primera revolución de febrero de 1917 se llevó a cabo por las derrotas del ejército ruso en la Primera Guerra Mundial, el descontento de la población con la pobreza originada por las políticas del zar y el aumento de la oposición al régimen zarista dentro de los partidos liberales y socialistas. Estos fueron algunos de los motivos de esta revolución. Tras unos meses estalló una guerra civil en Rusia entre la fracción roja, los bolcheviques, y la blanca, los antibolcheviques. Esta última contó con el apoyo de las grandes potencias, que iba a continuar durante varios años, en la que los bolcheviques, en última instancia, salieron victoriosos. De esta manera, la revolución abrió el camino para la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Bueno, hoy voy a hablar desde el crack del 29, el jueves negro en que la bolsa descubrió que no valía nada.
La bolsa de Nueva York cae, Wall Street sufre un revés que provoca la ruina de grandes hombres de negocio, miles de inversores, profesionales e incautos accionistas. Aquel jueves negro se había desatado la mayor crisis financiera de la historia del capitalismo. Su eco sin precedentes alcanzó a las naciones más dependientes de Estados Unidos, como Japón, América Latina y Europa. En medio de la prosperidad de los años 20 se desarrolló un boom especulativo que llevó a miles de norteamericanos a invertir en el mercado de valores, y como consecuencia de la falta de control comienzan a surgir los primeros signos de debilidad. La especulación era moneda de cambio, el crédito era accesible y la bolsa se descontroló. Aquel 24 de octubre de 1929, el índice de Dow Jones desciende hasta uno de sus niveles más bajos alcanzados desde el 1800. El día del crack empezaba la bajada de los precios de las acciones que llevaba a la ruina a millares de inversores. Las empresas y bancos se hunden, el pánico se desata en la población, la policía se ve obligada a clausurar la bolsa, los inversores acuden despavoridos a las sedes bancarias aunque sabiendo de la bancarrota que se les avecinaba. Cierran sus puertas incapaces de dar respuestas a sus clientes. Las bajadas bursátiles no cesan hasta el mes de enero, cuando se toca fondo. Los Estados Unidos entran en lo que se llamó la Gran Depresión, que durará más de una década. Cerca de 100.000 empresas quebraron y millones de trabajadores fueron despedidos. La reacción gubernamental durante el gobierno de Hoover fue nula. Hoover consideró la crisis pasajera y le pareció innecesaria la intervención del Estado para recuperar el equilibrio económico. 4 años después, en las elecciones presidenciales de 1932, los ciudadanos votan a Franklin D. Roosevelt. Su gobierno, mediante el programa conocido como New Deal, aplica medidas dirigidas a poner en marcha la economía y ayudar a los más necesitados. Roosevelt, la gran esperanza demócrata, consigue tras largos esfuerzos hacer que se olviden de aquel jueves que aún permanece en la memoria del capitalismo como una de las advertencias de lo que puede ocurrir. Muchas gracias. Bueno, empecemos por lo principal. Contame un poco de dónde sos y cómo era la convivencia con tu familia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Teresa. Yo nací en Alemania en 1924. La mayor parte de mi adolescencia vivía en una casa en la que todos eran judíos. Con mis padres me llevaba muy bien, teníamos mucha afinidad, pero por desgracia a los 15 años tuve que abandonar mi casa y desde ese momento no los volví a ver. Bueno, muy interesante la verdad, toda tu infancia y tu convivencia. Pero yo quisiera saber cuántos años tenés. El día de hoy tengo 96 años. Perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta. Que yo quisiera saber un poquito, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la viviste? Y nada, que nos cuentes un poquito de eso. Pasé mi infancia mientras el nazismo se hacía cada vez más fuerte, sin poder expresar mis sentimientos y creencias por miedo a ser condenada a muerte. Hasta que en 1933 Hitler asumió el poder y endureció la discriminación antisemita, que culminó con la liquidación planificada de 6 millones de judíos. Bueno, después de esta introducción en donde nos contás cómo era tu vida de chiquita, cómo fue tu infancia, pasamos a un tema un poco más delicado. Quisiera que me cuentes un poco de la época del nazismo, ya que si no me equivoco vos lo viviste. Cuando tenía 15 años, antes de que estallara la guerra, y cuando la persecución contra los judíos en Alemania era máxima, mis padres consiguieron que yo saliera del país y pudiera llegar a Reino Unido. Desde 1937 tramité una solicitud para poder viajar a Palestina, pero me trasladé a Inglaterra porque no tenía respuestas. Personalmente fue una experiencia muy fea tener que a los 15 años empezar una vida nueva, sin mis padres, en otro país. Fue raro, fue muy loco que de un día para el otro me fui y dejé toda mi vida anterior atrás, pero estoy orgullosa de decir que el día de hoy puedo contar esto como una anécdota, comunicarle a la gente cómo es que yo viví esto y rememorar todos estos momentos porque no es tema menor y hay mucha gente que murió por esto, así que es bueno de vez en cuando recordarlo.